Bienvenidos, bienvenidas a un programa más que esperamos sea grato a su vida. Así que no le cambie a su dial, continúe con nosotros. Y sabe, el día de hoy, ¿cómo está su relación con Dios cuando hablamos de la alabanza? ¿Será que usted es una persona que alaba a Dios continuamente? Bueno, el Salmo 100 nos dice en el versículo del 1 al 3: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Somos pueblo suyo, ovejas de su prado. ¿Sabe? Una de las cosas que no debemos de olvidar en ningún momento es que Dios es digno de la alabanza nuestra en todo momento. Alabar a Dios no es simplemente cantar, sino es admirar, tener el corazón rebosante de gratitud y conmovido por la bondad de Dios. Esto implica decir cosas buenas, o sea, bendecir, hablar con sinceridad sobre lo que se siente por Dios, reconociendo la bondad y el señorío del Señor Jesucristo. ¿Sabe? La alabanza no es la consecuencia de una vida estable y sin problemas, sino la respuesta de un corazón que ama a Dios a pesar de las dificultades. Si todavía no tienes el hábito de alabar a Dios en todo tiempo, despierta el día de hoy. Forma parte de su pueblo y Él cuidará de ti. Reflexiona sobre eso y responde de corazón poniendo en práctica la actitud de alabar. Por eso, en tu oración le puedes decir: Señor, alabado sea tu nombre, oh Dios. Anhelo que mi corazón reconozca siempre tu grandeza y tu excelencia. Ayúdame a estar siempre agradecido por quien eres y por todo lo que has hecho en mí. Gracias por todas las bendiciones y por este nuevo día de vida. Tú eres, Señor, eres bueno y tu amor leal que dura para siempre. Amén, amén. Así que en el día de hoy, cuando usted abrió sus ojos, ¿sí?, para el nuevo día, se acordó de darle gracias a Dios. Como dice esta reflexión, alabar no es meramente cantar, sino alabar es reconocer lo bueno de Dios en nuestra vida. Así que alabar y gratitud tienen que ir de la mano. Bueno, mis amigos y mis hermanos, felices y contentos una vez más de estar detrás de estos micrófonos, transmitiéndole una palabra de Dios a su corazón. Gracias a todas las emisoras en esta hora que transmiten nuestra programación en los diferentes lugares. Les saludamos de una manera muy atenta. También usted que ya está conectado, conectada a través de Facebook, gracias por hacerlo. Le pido por favor que nos ayude a compartir este video para que mucha gente pueda ser tocada con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hágalo el día de hoy y recuerde que si no tiene una iglesia, pues busque una donde congregarse, en su comunidad, en el lugar, no se quede en casa. Y si vive aquí en el área, le invitamos a conocernos. Somos Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Haga planes de venir con toda su familia los días domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Búsquenos en Facebook como Roca de los Siglos o Raúl Castro el día de hoy. Muy bien, después de saludarle, vamos a estar concluyendo con el tema que hemos estado tocando esta semana. Un tema, vaya, que es sumamente importante para cada uno de nosotros cuando las tormentas llegan. Sí, sabe, estas quizás el día de hoy no están en una tormenta, ¿verdad? No deseamos que lleguen las tormentas, pero aunque no querramos, estas van a llegar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esas tormentas de la vida? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Muchas veces
podemos sentirnos víctimas de las circunstancias, podemos deprimirnos, podemos caer en una actitud de incredulidad, de rebeldía, aún en contra de Dios por las circunstancias a nuestro alrededor. Pero, ¿cuál debe de ser la forma más correcta, más sana, bíblicamente hablando, con relación a nuestro comportamiento ante estas tormentas de la vida? Entonces, nuestra responsabilidad debe de ser confiar en el cuidado de Dios por nosotros. Así es, ¿sí? ¿Sabe? Dios hace su parte. Él está ahí velando por usted, por mí. Quizás usted se siente solo, se siente sola. En algún momento de su vida puede sentirse confundido, confundida por lo que está pasando. Mas, sin embargo, debe de entender que Dios está al cuidado de usted. Ahora, nuestra responsabilidad, ¿qué hago yo? Dios hace su parte, pero ¿qué yo hago? No puedo pasarme toda la vida lamentando, criticando, murmurando o quejándome por la situación que estoy viviendo. Entonces, mi responsabilidad, su responsabilidad es confiar. ¿Cuál es la palabra clave? Confiar en el cuidado de Dios para usted, para mí. ¿Sabe? Cuando hablamos del cuidado de Dios, esa es una parte muy importante que muchas veces la olvidamos. Por eso hay tantos creyentes que pierden el rumbo. Dijimos, tantos creyentes decepcionados, tantos creyentes amargados, ¿sí? Inclusive con Dios, decir, pero ¿por qué no me ayudas, Dios? ¿Por qué no me sacas adelante en los retos, en los desafíos? Entonces, obviamente Dios no se va a aparecer de una forma corporal y decir, aquí estoy y no tengas miedo y todo está bien. Obviamente no. Pero recuerde, conocemos a un Dios que está en el cielo, un Dios que es invisible, pero que se hace visible a través de la Escritura, a través de su presencia y aún a través de su cuidado amoroso por usted y por mí. Entonces, la clave, una vez más, es el cuidado de Dios por usted y por mí. Como lo decíamos en unos temas anteriores, el Señor, en su soberanía, decidió elegir a un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos llamó a usted y a mí. Ahora, si Él nos llamó, si nos perdonó nuestros pecados, si nos ha cuidado desde el día que nacimos hasta el día de hoy, ¿sí? Por todo lo que hemos pasado, estamos vivos, estamos sanos, contamos con la gracia y el favor de Dios. Dígame usted, ¿esto es cuestión de casualidad? Para nada, ha sido Dios. Si usted tiene una familia, usted tiene un hogar, tiene un cónyuge, tiene un trabajo, tiene una congregación donde asiste o tiene un ministerio en la iglesia como pastor, como asistente, sucesivamente, su empresa, su negocio, todo esto se lo debemos a Dios. Si hasta aquí nos ha cuidado Dios, la pregunta es, ¿será que Él nos cuida en las tormentas de la vida? Oh, claro que sí. Si a Él no le hubiera placido, usted y yo no estaríamos vivos el día de hoy. Pero el hecho de que estamos el día de hoy, una vez más, pues es razón de agradecerle a Dios y decir, Señor, tú siempre me has cuidado. Entonces, en un reto, en un nuevo desafío, en una nueva tormenta, aférrese a ese pasado. Aférrese al cuidado de Dios que Él ha tenido por siempre. Ahora, veamos algunos aspectos de confiar en el cuidado de Dios. Y esto dijimos, hay que darle prioridad. En un mundo violento, en un mundo muy peligroso, en un mundo muy inseguro, donde hay guerras, donde hay pandemias, donde hay cambios importantes, tenemos, escúcheme bien, que aprender a depender del cuidado de Dios. No se olvide quién cuida su vida. Va a haber un momento en que el gobierno no lo va a cuidar, ¿sí? Las autoridades no lo van a cuidar, los amigos no lo van a cuidar, solamente Dios es el que le cuidará. Entonces veamos algunos de esos aspectos. En primer lugar, mis amigos y mis hermanos, confiar en el cuidado de Dios no se opone en ningún momento a usar la prudencia
y el sentido común. Así lo es, ¿sí? En ningún momento, cuando confiamos en el cuidado de Dios, no es ningún problema que nosotros también nos cuidemos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, va caminando en un lugar donde pueda haber peligros como alguna serpiente, algún animal venenoso que puede dañarle a usted, usted no va a poder llegar solamente y decir Dios me cuida y voy a marchar sobre la serpiente si no le hace que haya caimanes, no le hace que haya algún depredador. No, yo creo que hay que usar el sentido común cuando sabemos que hay peligro. Entonces nosotros guardamos esa distancia y esto obviamente es el sentido común, no es en ningún momento oponernos al cuidado de Dios. Sabe, Pablo, el apóstol San Pablo, era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios, un hombre de milagros y específicamente testifica en un momento muy difícil, como hemos estado usando esta referencia en el libro de los Hechos, capítulo 27, donde el apóstol San Pablo se dirige juntamente con una tripulación de Jerusalén a Roma. Y en el trayecto, pues encuentran una gran tormenta, que sus vidas están en peligro, oiga, un peligro inminente. Entonces, ahí en medio de todo ello, él testifica que cree en Dios en esta prueba, que decide creerle a Dios. Y esto lo vemos en Hechos 27, 25. Y fíjense las palabras que él expresa, ¿no? Y yo creo que el día de hoy debemos aprender a hablar, ¿sí? Debemos aprender a orar. ¿Por qué? Porque la oración con Dios nos da el valor para nosotros hablar. ¿De dónde me voy a aferrar en un momento cuando estoy limitado por las circunstancias? ¿Sí? Yo no puedo actuar con solamente una mente positiva. Hoy hay tantos podcasts seculares. Oiga, está saturado el mercado, por así decirlo, de estas personas que continuamente están hablando acerca de el ser positivos, la autoayuda, el sentir que uno tiene la respuesta en uno. Y sabe, obviamente estos podcasts nos ayudan a entender que tenemos que tener valor también, ¿no? No podemos dejarle todo a Dios. Nuestra actitud juega un papel muy importante y como lo hemos dicho, lamentablemente el creyente, que es la persona que debería de tener la actitud más positiva, de fe, el que debe de a profetizar lo positivo, muchas veces es el que más se queja, muchas veces es el que más duda de Dios, y esto es una vergüenza. Entonces veamos el ejemplo del apóstol San Pablo. Ahora, no hay que hablar solamente inspirados por el momento o la ocasión. Dijimos, el creyente aprende a desarrollar su fe en la práctica, en la experiencia, en el trato con Dios. Y dijimos, la oración es clave. Cuando oramos, cuando vemos la palabra y entendemos quién es Dios, cuando nos dice el lugar que nos pertenece, que nos corresponde, la autoridad que Él nos ha legado, entonces nosotros actuamos en medio de esa circunstancia. Dice Hechos 27, 25, por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Wow, esto es tener balance, esto es tener valor, esto es tener determinación y tener fe, y no solamente para con Él, sino poder transmitir esa fe para con las personas que le acompañaban. Y sabe, muchas veces nosotros vamos a necesitar ese ánimo. Estamos decaídos, nos sentimos que las cosas no se dan como quisiéramos y necesitamos el aliento de alguien. Y qué bueno por los amigos que nos inspiran, los hermanos sucesivamente. Pero no solamente debemos de estar esperando a que alguien venga y nos dé un ánimo, nos dé un empujoncito, sino entender desde que en la mañana nos levantamos y oramos,
podamos decirle, Señor, úsame como instrumento de tu gloria. Que el día de hoy pueda ser de inspiración. Que el día de hoy, a través de mi saludo, quizás de mi sonrisa, quizás de mi alegría, ¿sí?, pueda contagiar con mi abrazo, con mi saludo, como lo mencionamos, con mi presencia, pueda ser grata la vida, el momento de una persona que se encuentra en una situación muy adversa. Y sabe, ¿le ha pedido usted a Dios en algún momento que le use? ¿Que usted quiere cambiar el medio ambiente? ¿Le ha pedido verdaderamente a Dios que sea uno que cambie su generación? Que cuando usted llega a algún lugar, desde que hace acto de presencia, desde que usted pone un pie en X lugar, en esta casa, en este negocio, el ambiente cambia. Yo creo que debemos de pedirle al Señor que nos use. Y sabe, esto no es tanto para Dios. O sea, no es difícil para Dios y para nosotros el saber que vivimos con un propósito y que quizás podemos ser aquellos que aligeramos las cargas de los demás. Yo creo que queremos estar disponibles para ello. Hay tanta gente abrumada, hay tanta gente que necesita tu consejo, tu abrazo, tu apoyo, que los escuches. Entonces podemos ver aquí el apóstol San Pablo, ¿sí?, ejercitando su fe. Dice, por tanto, señores, tengan buen ánimo. ¿Qué es lo primero que decae en una circunstancia, en un problema, en una enfermedad, en un problema legal, en un problema financiero? Pues inmediatamente lo que se decae es el ánimo, ¿sí? ¿Cuántas personas sin sonreír? ¿Cuántas personas decepcionadas, tristes, que toda esa tristeza después les afecta inclusive su salud, no solamente la emocional, porque ya están abatidos, sino también les afecta su salud física? ¿Cuántas personas están en un hospital y por más diagnósticos, por más análisis, chequeos que les hacen, pues dice, usted está bien, pero no me siento bien? ¿Por qué? Porque el ánimo se decae. Pero fíjese, el apóstol San Pablo fue un instrumento para provocar un buen ánimo. Dice, tengan un buen ánimo. Ahora, ¿ese ánimo en qué se basaba? ¿Solamente en algún sentimiento? Para nada. Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo, y este secreto debemos nosotros gritarlo, ¿sí?, a los cuatro vientos. ¿Cuál es la razón, el motivo del ánimo en medio de las tormentas? ¿Por qué tengan buen ánimo? Porque yo, fíjese, o sea, está hablando de su persona, confío en Dios. Sí, esto es importante. Por eso, mi hermano, mi hermana, confiar en Dios es depender de Él, es aprender a usar nuestras palabras, es aprender a tener una buena actitud. Como creyente, no se desvanezca, no se caiga por cualquier circunstancia, si una persona que aguanta. Ahora, él estaba confiado no en él. ¿Por qué? Porque él no tenía la habilidad de poder controlar una enorme embarcación en medio de una gran tormenta. Y así somos. Todo lo queremos controlar. Creemos que tenemos todas las respuestas y nos damos cuenta que somos humanos, que las limitaciones son muchas y que no podemos con todo. Cuando reconocemos eso, mi amigo y mi hermano, entonces podemos darle lugar a Dios, que Él se encargue. Él sabe cómo hacerlo. Entonces, Pablo estaba confiado en Dios cuando él aconseja a aquellos hombres, aquellos marineros que estaban muy desanimados, a que continuaran con el viaje debido a lo avanzado de ese ayuno. No habían comido por esa causa. El versículo 9 dice, puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba. Entonces veamos, en primer lugar, dijimos, nuestra responsabilidad en las tormentas de la vida es confiar en el cuidado de Dios para nosotros. Aprendamos del apóstol San Pablo. Él, en primer lugar, quería estar seguro, ¿sí? Él estuvo seguro. Y no solamente esa seguridad de Dios la usó para su propio beneficio, sino que la extiende para todos aquellos
que le acompañaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos llamados a ser de bendición y poder traer una palabra constructiva a los demás. Y una vez más, póngase en las manos de Dios y dígale: Señor, úsame para ser instrumento de beneficio a los demás. En segundo lugar, confiar en el cuidado de Dios significa que seremos diferentes en la tormenta de los que no conocen a Dios. Y esto hace la gran diferencia. Alguien podrá decir: ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia muy marcada. Vamos a ser diferentes en la tormenta. Vamos a saber cómo proseguir, cómo salir adelante, cómo enfrentar las situaciones. ¿Sabe? Pablo se destaca sobre todos los demás. Como lo dijimos en el versículo anterior, todos estaban desesperados. Todos pensaban que ese mar sería su tumba, que esa tormenta terminaría con sus vidas y que nunca jamás llegarían a tierra, verían sus familiares para nada. Mas, sin embargo, Pablo se destaca sobre los demás en esta situación desesperada. ¿Debido a qué? Dijimos, ¿será que Pablo no estaba desesperado? ¿No era un ser humano? ¿Era un ángel? ¿Era un ser sobrenatural? No, era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Sí, sí. ¿Qué nos enseña esto? Que todos tenemos el potencial de parte de Dios, pero también tenemos el lado vulnerable. Somos muy vulnerables a las circunstancias, a las emociones, a las presiones de la vida. Mas, sin embargo, tenemos que hablar fe, ¿sí? Ahora, él tenía toda la clave, todo controlado para que el barco no se hundiera y para que cesara la tormenta. No, no estaba en él. Pero, ¿saben quién sí estaba en él? El Dios soberano, el Dios todopoderoso. Por eso, en ningún momento subestimes, en ningún momento limites el potencial que hay en ti. No por causa de tus habilidades, sino por causa de quien habita en ti. Dios habita en tu corazón. Si tú le has abierto la puerta de tu vida, si tú le has entregado tu corazón, le has entregado tu destino, tú cuentas con su favor. Eres una persona bendecida, una persona peligrosa para el enemigo, para las circunstancias. Entonces, ¿cómo debes de verte? No como una persona sin capacidades, una persona con muchas limitaciones, sino debes de verte como Dios te ve. Entonces aquí Pablo destaca, ¿sí?, sobre los demás. Todos estaban en el mismo bote. Todos correrían con la misma suerte aparentemente. Nadie estaba mejor que otro, pero la diferencia, ¿qué es lo que hace Dios en la vida de Pablo? Y una vez más, Dios en tu vida, Dios en mi vida hace la gran diferencia. No importa la tormenta, no importa el problema, no importa el reto, no importa el desafío. Una vez más, no le temas a lo que viene, sino al contrario, valora quién está en tu vida. Entonces, en esa situación destaca, ¿sí?, en una situación muy desesperada, destaca la presencia firme en la confianza en Dios de Pablo debido a su tranquila fe y dependencia en Dios, ¿sí? ¿Qué hizo la diferencia? La tranquilidad y confianza en Dios. Parece que por un tiempo incluso Pablo, Lucas, Aristarco, que también le acompañaban, perdieron la esperanza y tuvieron miedo. En el versículo 20, como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Pero sabe que un ángel le expresa a Pablo las siguientes palabras en el versículo 24, en su primera parte. Y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Entonces, ellos, dijimos también, Pablo, también sus dos acompañantes, tuvieron miedo. Ser creyente, tener a Cristo, no significa que no vamos a tener miedo en ningún momento. Todos tenemos miedo en algún aspecto, en alguna circunstancia, en algún momento de nuestra vida,
¿sí? Pero que no el miedo nos detenga de seguir, de avanzar. ¿Pablo tuvo miedo? Pues este versículo implica que sí, tuvo miedo. Después de todo, dijimos, no era un ángel, era un ser humano. Y cuando nos sentimos abrumados por una catástrofe de esta magnitud, incluso los creyentes más fuertes pueden vacilar momentáneamente. Pero veamos que el Señor les permitió salir sanos y salvos de esa gran tormenta. Y Pablo pudo comparecer en Roma ante el César. Lo que Dios le prometió, le cumplió. Sabe, en esos tiempos había muchos naufragios, muchos barcos hundidos en el fondo del mar, dan testimonio de lo peligroso del mar embravecido. Pero ellos fueron preservados. ¿A qué se debió? No la habilidad del capitán del barco, no a la habilidad de ninguno de ellos, fue el cuidado de Dios sobre sus vidas. Y de la misma manera, mi amigo y mi hermano, hoy el cuidado de Dios está en tu vida. Vamos a detenernos aquí. Usted, mi amigo, mi amiga, ha sentido el cuidado de Dios, sabe, Él le ha preservado hasta el día de hoy. Él cuida su vida, Él cuida a su familia, Él cuida de usted. La pregunta es, ¿ha sido usted agradecido, agradecida? ¿Le ha abierto la puerta de su corazón? ¿Le ha dado la bienvenida a su casa, a su ser? Si no lo ha hecho, yo lo animo. Ha recibido tanto de Dios y creo que va a necesitar tanto del cuidado de Dios. Por ello, invítelo, no lo deje fuera de su casa, fuera de su vida. Hágalo en este momento, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, en esta hora, yo voluntariamente te invito a que vengas a mi vida. Cámbiame, perdóname, dame nueva vida. Ven a ser el Señor de mi existencia y que aprenda a depender de ti de hoy en adelante. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias porque tu palabra trae fe a nuestras vidas. Dice que la fe viene por oír de tu palabra. Hay gente en esta hora, Señor, que está escuchando este tema, que necesitaba este mensaje de una manera urgente. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en este día puede que estés abrumado, abrumada, que tengas muchas preguntas o muchas decisiones por hacer y estás sobrecargado, sobrecargada. Pero en esta hora el Señor te dice: pon tu confianza en mí. Así como el apóstol San Pablo, en medio de una gran confusión, en medio de un gran peligro, en un mar embravecido donde la tormenta implacable golpeaba la embarcación tratando de hundirlos, ahí se paró un hombre que hizo la diferencia, que les dijo a los demás: tengan ánimo. Y esa palabra hoy en día, ánimo, tanto desánimo, tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanta confusión sobre el futuro, sobre lo que pasará. Aún como creyentes nos llega el temor, nos llega la duda. Pero en este momento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de depender del Señor. Que tus argumentos, cuando tus capacidades quedan limitadas, recuerda: está Dios para ayudarte, para sostenerte. En este momento da esa fuerza, amado Salvador, a cada oyente que necesita ese milagro, que necesita ese apoyo, esa consolación en tu cuidado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición. Si así fue, por favor no duden en compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, como siempre, deseando que tenga un excelente y bendecido día.